Pero el que te manda un sticker propio de él. A los 48 años, el nombre de Guido Kaczka vuelve a aparecer en los titulares, pero esta vez no hay un programa, ni un juego televisivo, ni un estudio lleno de luces. Hay silencio, y una noticia que corta ese silencio de golpe. Va a ser padre otra vez, su quinto hijo. La frase parece simple, casi inocente, pero en el mundo de la televisión y la fama, nada llega sin eco, nada se queda quieto. En segundos la información corre, y lo que parecía una vida estable vuelve a moverse por dentro, porque Guido no es solo un conductor. Es una figura asociada a la familia, a la infancia, a la cercanía. Siempre rodeado de niños en pantalla. Siempre sonriente. Siempre en ese territorio donde la inocencia parece parte del guión. Pero ahora el guión se rompe, y la vida real entra sin pedir permiso. La noticia no llega con una gran producción. No hay espectáculo. No hay escenario. Solo una confirmación, y después el ruido. Al principio algunos no lo creen, otros lo repiten en voz baja. Quinto hijo, a esta edad, en este momento, con esta vida. Y ahí comienza la incomodidad. Porque detrás de la alegría pública aparece una pregunta que nadie formula directamente, pero todos piensan, ¿cómo cambia un hombre cuando vuelve a empezar tantas veces? El entorno cercano no habla demasiado, responde con frases cortas, sonrisas medidas, silencios largos, como si cualquier palabra pudiera alterar algo frágil, como si la historia todavía estuviera en construcción y no fuera seguro tocarla. Pero la imagen pública de Guido no ayuda a calmar la curiosidad. Al contrario, la alimenta, porque siempre fue visto como alguien conectado con la infancia, alguien cómodo en ese universo, como si los niños fueran parte natural de su identidad televisiva. Pero ahora ya no es un rol, es su vida privada, y eso cambia todo. El anuncio del quinto hijo no es solo un dato, es una grieta. Una pequeña abertura en una historia que parecía conocida. Y por esa grieta empiezan a filtrarse interpretaciones. Algunos ven felicidad, plenitud, un hombre que no teme volver a empezar, que elige la familia una y otra vez, sin freno, sin cálculo. Otros ven algo distinto, ven velocidad, ven decisiones encadenadas, ven una vida que no se detiene a mirar atrás demasiado tiempo. Ninguna versión es completa. Y eso es lo inquietante, porque Guido no habla de todo, nunca lo ha hecho. Su vida privada siempre estuvo protegida por una especie de puerta invisible. Se abre un poco, se cierra rápido. Pero esta vez, la noticia es demasiado grande para quedar adentro. 5 hijos no es solo un número, es una estructura, una dinámica compleja, una red de vínculos que crece, que cambia, que exige presencia, tiempo, energía. Y en medio de eso, un hombre que sigue siendo figura pública, que sigue trabajando, que sigue apareciendo en pantalla, mientras su vida fuera de cámara se expande en direcciones inesperadas. La tensión aparece ahí, sin necesidad de escándalo, sin gritos, solo con el contraste. Porque la televisión muestra control, orden, ritmo, pero la paternidad real no tiene cortes, no tiene edición, no tiene pausa. Y Guido parece moverse entre esos dos mundos al mismo tiempo. En su imagen pública todo es cercanía, risa fácil, calidez. En su vida privada el silencio domina. Y ese silencio ahora pesa más que nunca. El anuncio del bebé no viene solo, trae consigo otra capa, la del tiempo. A los 48 años, cada decisión se siente diferente, no por la edad en sí, sino por lo que ya se ha vivido, por lo que ya está construido, por lo que ya no se puede repetir igual. Y sin embargo, la vida insiste en comenzar de nuevo. Hay algo casi incómodo en esa repetición, como si el destino empujara otra vez hacia el mismo punto, pero con otra conciencia, otro ritmo, otra mirada. Quienes lo siguen desde hace años sienten una mezcla extraña. No es solo alegría. Es curiosidad, es desconcierto. Es esa sensación de estar viendo una historia que no termina de explicarse del todo.
porque cada vez que Guido parece estable, la vida abre otra puerta. Y nadie sabe qué hay detrás. En su entorno, la palabra más repetida es felicidad. Pero incluso esa palabra suena diferente según quien la diga. No todos la dicen igual. No todos la sienten igual. Algunos la pronuncian rápido. Otros la dejan caer lentamente, como si pesara. Y mientras tanto, el mundo afuera interpreta, construye teorías, llena los vacíos. Pero el centro de la historia sigue sin mostrarse completo. No hay imágenes del futuro, no hay certezas, solo una noticia que crece en silencio dentro de una familia que ya es grande y que ahora vuelve a expandirse. Y quizá ahí está el verdadero punto de tensión, no en el hecho de ser padre otra vez, sino en lo que eso significa cuando ya has sido padre varias veces antes, cuando cada nueva vida no es solo un inicio, sino también una reorganización de todo lo anterior, porque nada queda igual después. Nada. Y aún así, la vida sigue avanzando como si fuera la primera vez. Entonces queda una última duda, incómoda, inevitable, sin respuesta clara. Cuando un hombre como Guido vuelve a ser padre a los 48 años, en medio de la fama, la exposición y una vida ya construida, ¿estamos viendo una historia de plenitud o una historia que todavía esconde algo que nadie ha logrado nombrar del todo? La historia de Guido Kachka no empieza en la abundancia, empieza en otro lugar, más silencioso, más incierto, un lugar donde la fama todavía no existe y donde cada paso parece una apuesta sin garantía. Durante años, su vida no fue sinónimo de estabilidad económica inmediata. Fue más bien una construcción lenta, un ascenso hecho de programas que funcionaban, otros que no, cambios de horario, decisiones arriesgadas dentro de la televisión argentina, donde nada se mantiene quieto demasiado tiempo. Detrás de cada aparición en pantalla había una presión constante: sostenerse, reinventarse, no desaparecer. El dinero no llegó como un golpe de suerte, llegó como consecuencia, como resultado de insistir. De seguir en un medio donde muchos entran, pero no todos permanecen. Y Guido permaneció. A veces en silencio, a veces en primer plano, pero siempre dentro del sistema televisivo que terminó convirtiéndolo en una figura reconocible en millones de hogares. Con el tiempo, su presencia dejó de ser solo la de un conductor. Se convirtió en una marca, un estilo, una forma de entender el entretenimiento familiar. Y esa transformación fue clave, porque en la televisión la permanencia vale más que el impacto momentáneo. Pero detrás de esa estabilidad profesional, su vida personal también se estaba construyendo, con la misma intensidad, pero con más fragilidad. Su familia no es pequeña. Es una estructura amplia, compleja, viva. Hijos de diferentes etapas de su vida, nuevas configuraciones afectivas, decisiones que no siempre fueron simples, pero que terminaron formando un presente donde la paternidad es el centro absoluto. No hay un solo capítulo, hay varios, superpuestos, a veces simultáneos. Y en medio de todo eso, su pareja, su esposa, Soledad, aparece como una figura clave en el equilibrio cotidiano. No como un personaje público que busca atención, sino como alguien que sostiene la parte invisible de una vida expuesta. Porque cuando la cámara se apaga, lo que queda no es la fama, es la organización diaria, la logística emocional. La coordinación de tiempos, de hijos, de responsabilidades que no entienden de rating ni de audiencia. Durante años, esa estabilidad no fue automática, fue construida, con discusiones, con ajustes, con momentos donde la exposición mediática amenazaba con desbordar lo íntimo, porque vivir dentro del mundo del espectáculo no es solo aparecer en televisión, es aprender a proteger lo que no debe convertirse en contenido. El crecimiento económico de Guido no se entiende sin ese contexto. No es solo salario, no es solo éxito, es continuidad. Es estar presente en la industria el tiempo suficiente como para pasar de empleado a figura central, de conductor a referente, de rostro televisivo a pieza clave de proyectos que generan valor sostenido. Pero ese camino no fue lineal. Hubo momentos de incertidumbre, programas que no funcionaron como se esperaba, cambios de rumbo, decisiones que implicaban riesgo.
Y en cada uno de esos momentos, la estabilidad familiar no era un lujo, era una necesidad emocional. Porque mientras la carrera subía y bajaba en distintos niveles, la familia seguía creciendo. Y con cada nuevo hijo, la vida se volvía más exigente, no solo en lo económico, sino en lo humano. Más horas, más atención, más presencia. Lo que desde afuera puede parecer una vida cómoda, desde adentro, es una negociación constante entre tiempo y energía, entre trabajo y hogar, entre exposición pública y privacidad. En ese equilibrio, la pareja tuvo que aprender a moverse con precisión, sin manual, sin garantías, solo con experiencia acumulada y con la conciencia de que cada decisión tenía consecuencias no solo individuales, sino familiares. Con los años, la estabilidad económica llegó. Casas, seguridad, proyectos más sólidos dentro de la televisión, reconocimiento sostenido. Pero incluso ese bienestar no eliminó la complejidad, solo la reorganizó. Porque cuando hay hijos, el concepto de riqueza cambia. Ya no se mide solo en números, se mide en presencia, en disponibilidad, en capacidad.